Hola, buenas y bienvenido a esta pequeña muestra sobre los podcasts del área de hardware de la escuela SPI. Lo que vas a ver a continuación es el método de enmasillado correcto de una CPU. Antes que nada vamos a pasar a enumerar el material necesario. Lo primero es la masilla que vamos a utilizar. En el mercado actualmente hay gran cantidad y modelos. El primer modelo es el siguiente, es Arctic Silver, particularmente mi favorito, y tiene una buena relación de calidad y viscosidad. Esto es importante cuando tengamos que extenderlo sobre la superficie de un procesador, como veremos a continuación. La siguiente se trata de una masilla Arctic Cooling. Este es el modelo MX3. Hay del MX1 al MX5, dependiendo, claro está, de cuando se haya comprado, de más antiguo a más moderno. Buena relación, viscosidad, calidad. Luego tenemos esta, en este caso un pote de la marca Revoltech, que se sirve de un pincel, como puedes observar, para aplicar la masilla. Yo particularmente no recomiendo este modelo, pero lo muestro para que se vea el método de aplicación mediante este tipo, aunque como verás no difiere mucho de cómo aplicar Tipex encima de una hoja. También tengo aquí un sobre de masilla. Este suele venir cuando compras un disipador, suele siempre venir incluida. La masilla, bueno, la calidad es variable, a veces suele ser buena, regular, mala, depende de cuánto te hayas gastado en el disipador. Lo siguiente es masilla blanca. Mucha gente la recordará, en la actualidad no se suele usar, pero si lo muestro es porque aún y eso en según qué cosas se debe de utilizar, sobre todo en portátiles y componentes accesorios. A continuación vamos a ver el material que podemos utilizar para aplicar la masilla sobre el procesador. La primera pieza que podemos usar es una tarjeta de plástico, como la que muestro a continuación. Esta venía con una masilla. A veces te suelen regalar tarjetas, espátulas. También podríamos usar una tarjeta de crédito, tiene la misma flexibilidad que esta, o bien un naipe. Podemos adquirir una caja en cualquier todo a 100 y podemos realizar una aplicación por cada naipe. Así luego no tenemos que andar limpiando la tarjeta después de cada aplicación. Eso sí, hay que vigilar con que tenga la flexibilidad adecuada y los bordes lisos, porque si no podrían generar estrías sobre la masilla. Entre uno y otro, yo particularmente me gusta más la tarjeta de plástico. Los naipes suelen ser demasiado blandos y lo más seguro es que nos pueda dificultar la tarea. Sobre todo hay que asegurarse de que el borde sea liso. Un DNI no sirve. Ahora llega el turno para el material de limpieza. Lo primero es un disolvente, en este caso alcohol sanitario, el normal que podemos encontrar en cualquier farmacia, nos puede servir perfectamente. Existen limpiadores químicos especializados en las tiendas, pero en este caso es una alternativa barata y eficiente. Simplemente hay que vigilar con los residuos de agua que pueda dejar. Para eso nos tenemos que asegurar de secar bien la CPU después de la aplicación. ¿Cómo aplicar el alcohol? Fácil, para ello podemos utilizar un trozo de papel. El papel higiénico es más que suficiente. Cogemos, lo cortamos un trozo, lo doblamos varias veces en sí mismo para darle un poco de resistencia y aplicamos el alcohol sobre él. No tiene mucho secreto. Sencillamente hay que evitar de pasarlo demasiadas veces sobre la CPU, puesto que se empieza a deshacer rápidamente y deja residuos de papel. Una vez utilizado se puede tirar y cogemos otro trozo. Otra opción que tenemos, que es bastante mejor pero un poco más cara, es esto: usar gasa sanitaria. En realidad cualquier trozo de tela serviría, pero la gasa sanitaria tiene un par de ventajas. Primero, que es muy limpia, y segundo, que en cuanto le echemos el alcohol y empecemos a frotar, podemos hacerlo con más severidad que con el papel, puesto que le cuesta mucho dejar residuos de ningún tipo, puesto que la construcción está hecha precisamente
para que no se deshilache a la primera de cambio. Consejo, bueno, lo que se tenga más a mano, tanto uno como otro sirve, simplemente tienes que tener en cuenta de que uno nos obligará a hacer 3 pasadas y tirarlo, mientras que la gasa, generalmente un trozo aguanta toda la aplicación. A continuación vamos a ver dónde se debe de aplicar la masilla. Para ello he preparado unas cuantas muestras. En un principio la mayoría dirá que se debe de aplicar encima del procesador. Bueno, eso no es del todo cierto. Primero vamos a ver las opciones que tenemos. En primer caso tenemos una AMD Athlon XP, como puedes ver el núcleo es bastante pequeño. En cambio los disipadores son bastante voluminosos para este procesador, suele ocupar la mayoría del ancho de todo el procesador, aunque el contacto se hace en una parte muy pequeña. Solo enmasillaremos entonces lo que es el núcleo, en todo caso. El siguiente es un Athlon 64 y un Intel. Suelen tener un tamaño más grande, la superficie de contacto, y en el primer caso, el AMD, suelen tener disipadores bastante voluminosos. Como se puede observar, son grandes, ocupan bastante más superficie que la propia del procesador. Y entonces, ¿qué haremos? ¿Aplicaremos la masilla sobre el procesador o el disipador? Obviamente siempre sobre la superficie más pequeña. En este caso, sobre toda la superficie del núcleo del procesador. En cambio, con los Intel la cosa difiere un poco. Vale que el núcleo, bueno, la superficie de contacto suele ser de un tamaño igual, un pelín inferior, pero sobre todo superior en los últimos modelos respecto a sus homólogos de AMD. Pero los disipadores es una cosa bastante diferente. La cuestión es que tenemos que fijarnos en qué disipador va a ir en ese procesador. Lo que tenemos que hacer es mirarlo. La siguiente muestra es un disipador estándar de Intel. Como puedes ver, la zona de contacto es circular. Eso quiere decir que no hará contacto sobre toda la superficie cuadrada del procesador. Comparativamente, como puedes ver, es bastante más pequeña. ¿Qué tendremos que enmasillar? ¿El núcleo o bien el disipador? Bueno, en este caso lo adecuado sería hacerlo sobre el disipador. ¿Por qué? Porque el exceso de masilla de la cual sobraría de la aplicación, al ponerlo el disipador, se extendería por todos lados, sobresaldría, quedando al aire, y posteriormente se secaría, llegándose a resquebrajar y causando problemas en la refrigeración del procesador. Por lo tanto, para evitarlo, lo que haremos es sencillamente enmasillar lo que es la CPU. A continuación vamos a proceder a la limpieza de un procesador. La siguiente muestra es de un procesador que tiene un poco de masilla aplicada no hace mucho, con lo cual está bastante viscosa. Para realizar la limpieza lo que haremos es coger un trozo de papel, lo doblamos varias veces y lo retiramos la masilla, pero en una sola dirección, no aplicando demasiada fuerza, y solo 1 o 2 pasadas por trocito de papel. Como puedes ver, lo doblo varias veces para poder recoger gran parte de la masilla. Recuerda, sobre todo tiene que estar seco el papel. El papel higiénico en este caso es bastante bueno, se suele quedar con bastante la masilla, sobre todo cuando está viscosa. Una vez que tengamos retirada la mayor parte de la masilla, insistimos, sobre todo tenemos que sacar el residuo más denso. Quedará lo que es una pequeña capa de residuo seco. Como puedes observar a la luz, aún queda un poco de rastro. Bueno, pues este rastro entonces lo que haremos es limpiarlo con ayuda de un disolvente. Porque de otra manera no suele salir, suele ser los restos de óxido o de lo que es sustancia metálica de la masilla. Es bastante difícil de retirar si no llega a ser. En este caso usaremos alcohol sanitario 96 grados, cogemos un trozo de papel
Lo empapamos y procedemos a doblarlo un par de veces sobre sí mismo, ¿vale? Recuerda que ahora el papel es bastante frágil, con lo cual se empieza a hacer movimientos para retirar lo que es la masilla que queda. Como puedes ver, el papel ha retenido una gran parte de la masilla. Volvemos, insistimos, hacemos varias pasadas hasta ver que la superficie esté limpia y apenas vaya cogiendo residuos el papel. Una vez retirada la gran mayor parte de masilla, veremos que ya no queda nada gracias al reflejo. Lo que optaremos es por secar la superficie con otro trozo de papel seco. Así. De esa manera lo que evitamos es que queden residuos sobre el disipador, puesto que a la hora de enmasillar nos puede dificultar la tarea, ya que reaccionaría con la masilla. Por no decir que el alcohol en nuestro caso tiene agua y por lo tanto podría atacar algún componente. Una vez comprobado, ya podemos pasar a lo que es el enmasillado del procesador. Con el procesador limpio lo que haremos es extender la masilla. Una de las técnicas consiste en extender una línea en el lateral del procesador, pero debido a que la superficie es bastante más grande, lo que haremos es estirar 3 ligeras líneas a lo largo de todo el procesador. De esta manera. Una central. Hay que tener cuidado, hay que hacer un hilo denso y largo. Siempre hay que moverlo hacia el interior por si queda algún hilillo. El segunda y ahora la tercera línea. Fíjate, no pasa nada con la sobrante. Incluso secamos el capuchón contra una parte del procesador. No pasa nada. Una vez aplicada la masilla, lo que haremos es extenderla con ayuda de la espátula o, en este caso, la tarjeta de plástico. Hay que aplicar un poco de fuerza. Todo depende del tipo de masilla que utilicemos. Normalmente es bastante fácil de extender y repetimos el procedimiento tantas veces haga falta para que se distribuya uniformemente sobre todo el procesador. No hay que hacerlo rápido ni fuerte, simplemente irle dando pasadas con cuidado de que en la espátula no se nos quede demasiada masilla para evitar de que queden trozos de la superficie sin ningún rastro de masilla. Insiste, sobre todo hay que recorrerlo de un lado a otro del procesador y sobre todo la superficie. Solo cuando quede, por ejemplo, en una zona que se resiste a coger un poco de masilla, insistiremos en esa zona, extenderemos manualmente la masilla, pero para evitar de que queden surcos, lo que haremos es repasar bien en un mismo sentido para que se nos reparte toda la masilla de forma uniforme. Como puedes ver al reflejo, está perfecto. A continuación voy a utilizar un cristal a modo de disipador para demostrarte que en casos de una aplicación real este método permite que se reparta uniformemente la masilla por todo el procesador y no deje cápsulas de aire ni superficies del procesador al descubierto. Cogemos, aplicamos el cristal, hago un poco de fuerza y como puedes ver la gran mayoría se adhiere completamente sin dejar ninguna cápsula de aire. Como puedes ver al reflejo no se ve ninguna cápsula de aire ni superficie del procesador que se haya quedado sin masilla. Bueno, ya está aquí esta pequeña demostración de lo que será el podcast completo, que durará aproximadamente unos 35 minutos y en el que muestro cómo enmasillar diferentes modelos de procesadores, otras técnicas adicionales y cómo no se debe realizar, incluyendo ejemplos que he tenido en numerosas experiencias como técnico de mantenimiento de equipos informáticos. Muchas gracias y hasta la próxima.